Hola, bienvenidos a este video donde les mostraremos todo lo que no deberían hacer al practicar la ingeniería inversa. Este pequeño proyecto es para nuestra clase de tópicos de ciberseguridad y vamos a estar platicando cómo fue la aventura de intentar obtener el firmware de un módem. Como primer paso, lo que se realizó fue identificar qué modelo de hardware teníamos. En nuestro caso utilizamos 3 modems diferentes. El primero fue un HG530. El segundo que utilizamos fue un TL-WR340G. Y el tercero fue un Huawei Echo Live HG520C, que como spoiler, este fue el que sí funcionó. Como segundo paso se identificó el puerto WART, el cual por sus siglas en inglés es Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Traducido al español es un receptor transmisor asíncrono universal, el cual es un periférico de hardware que está presente dentro de un microcontrolador. Y su función es convertir los datos entrantes y salientes en el flujo binario en serie. Este puerto cuenta con 4 componentes, el cual es TX, RX, GND y BCC. Para este caso solamente vamos a ocupar 3, que va a ser TX, que es la línea que transmite los datos, RX, que es la línea por la que se reciben los datos, y GND, que es la tierra. Para la identificación de dichos componentes se tuvo que ocupar un multímetro, el cual nos daba con TX y RX una variación de números, y en cambio con GND nos daba un 0, con lo cual pudimos identificar cuál componente era cuál. Como tercer paso procedimos a soldar los pines una vez ubicados los puertos UART. Aquí algunas recomendaciones para poder soldar de mejor manera es primero ubicar un espacio libre que no tenga cerca elementos que se puedan quemar, que esté despejado. También es recomendable utilizar una base para el cautín de manera que se pueda colocar ahí y no dejarlo sobre alguna mesa cerca de otros elementos que se puedan incendiar. Eh, También es recomendable no mm, olvidar el cautín tan a la ligera y así mm, eh, de repente descuidarnos y tomarlo mientras está caliente porque nos podemos quemar. Otra cosa que se puede recomendar también es no ponerle mucha soldadura, ya que de repente puede caer y pues, quemarnos también. En este caso de la soldadura, lo que primero hicimos fue soldar los cables macho a los puertos UART. Y después de estos hicimos una conexión con otros cables em, hembra, tipo hembra a hembra, hacia el programador. Y eso fue en los primeros intentos. Ya en los últimos intentos lo que hicimos fue soldar pines directos en los puertos UART para que de esta manera ya solamente hiciéramos la conexión con cables macho-hembra y así ya establecer la conexión en una distancia más corta al programador y para que estos cables no fueran demasiado largos. Como paso número 4, vamos a conectar nuestro módem mediante un chip programador CH341A. Es como el que están viendo en este momento en las imágenes. El chip CH341A es un programador que puede leer y escribir los chips BIOS y memorias EPROM de diferentes aparatos electrónicos. En este caso, para lo que se utilizó fue para un módem.
morado es tierra. Okay. Ajá. Este verde es TX. Acá es RX. RX, ajá, exactamente. Y este último, déjalo pasar, que no se dan enredes. Ese es RX y va con TX. Con TX, ok. Ahí está. Una vez que tenemos los cables conectados de manera correcta, vamos a conectar el chip programador a nuestra computadora. Posteriormente vamos a abrir lo que es el administrador de dispositivos para saber en qué puerto se está colocando nuestro chip programador. En este caso, el puerto que se eligió o el que dio por default la computadora fue el COM3. Una vez que esto ya está realizado, vamos a regresar al programa de PuTTY. Dentro del programa vamos a colocar el puerto serial, que es el COM3, y una velocidad de 115200. Y vamos a abrir lo que es el programa. Una vez que se realizó esto, procederemos a encender nuestro módem. Una vez encendido el módem, nos debería mostrar información en PuTTY. Lamentablemente, en este primer intento no recibimos ningún tipo de información. Cabe recalcar que también tuvimos que descargar los drivers para que pudiéramos utilizar este chip de manera correcta. También de momento intentamos abrir y cerrar el programa para ver si no había habido algún problema, pero seguía sin darnos ningún tipo de información. Así que de momento se decidió desconectar el dispositivo y hacer un nuevo intento para saber qué es lo que no estaba funcionando en nuestro dispositivo o en nuestra computadora. Posteriormente se realizó un intento número 2, donde intentamos cambiar la velocidad en PuTTY y el lugar donde se estaba guardando el resultado de la lectura. Esto debido a que las plaquitas tienen diferentes velocidades, por lo cual se intentó con varias velocidades que encontramos en internet y consultamos con nuestro profesor. Sin embargo, ninguna de ellas nos pudo dar los resultados esperados, por lo cual pensamos que era lo del donde se guardaba el resultado. Esto debido a que pensamos que el almacenamiento de donde lo estábamos poniendo no era el suficiente. Sin embargo, tampoco fue el problema, por lo que el intento número 2 también fue fallido. Intento número 3. En este intento se cambió la posición de los cables TX y RX, esto debido a que pensamos que los habíamos confundido al momento de hacer la lectura con el multímetro, debido a que obtuvimos lecturas muy similares de uno y otro, por lo cual pensamos que no habíamos podido identificar correctamente. Sin embargo, al cambiar los cables y realizar la prueba, obtuvimos resultados negativos, es decir, no obtuvimos absolutamente nada en la pantalla, por lo cual este intento también fue fallido. Este es nuestro intento número 4, conectando nuestro módem mediante un programador a la laptop. En este caso se cambiaron los cables de TX y RX en caso de que estuvieran una vez más mal y también cambiamos de módem. Aquí nos gustaría hacer un comentario de por qué no había servido nuestro módem, y esto fue porque nos percatamos que el primer módem no iniciaba de manera correcta y no daba una secuencia de inicio, por lo cual se concluyó que no servía para esta práctica y por lo tanto decidimos intentar con un nuevo módem. Como se va observando en el video, volvimos a conectar nuestro chip programador, abrir el administrador de dispositivos, ver en qué puertos estaba colocando, abrimos una vez más PuTTY, colocamos el puerto adecuado, la velocidad adecuada, una vez más la 115200 y abrimos el programa. Una vez más encendimos nuestro módem, esta vez sí dio una secuencia de inicio, pero como pueden observar, tras un cuarto intento aún seguimos sin obtener información desde PuTTY, o sea, no nos está dando absolutamente nada nuestro módem. Una vez aquí estuvimos haciendo varios intentos de quitar y poner el chip programador para saber qué era lo que estaba pasando sin tener una respuesta clara. También vamos a recalcar que entre el intento 3 y 4 quemamos 2 chips programadores. Esto fue debido a que no se conectaron los cables de manera correcta. Probablemente pusimos una tierra donde no iba o una corriente, entonces el chip se sobrecalentó y se terminó quemando, nos parece que un capacitor que era muy difícil de cambiar y que preferimos comprar un nuevo chip programador. Como ven aquí, seguimos sin
sin ninguna respuesta. Ya habíamos cambiado los cables, ya habíamos cambiado de módem, pero seguíamos sin respuesta de qué es lo que estaba pasando con nuestros dispositivos. Para el intento 5, al prender y apagar el módem, nos daba símbolos raros, indicando que nuestro segundo módem, tampoco estaba funcionando. Al hacer una revisión, nos percatamos también que algunas de las líneas de TX y RX del módem no estaban transmitiendo de manera correcta los datos. Y ya con el último módem que utilizamos, el tercero, por fin logramos obtener la información de dicho dispositivo. One eternity later. Con nuestro tercer módem por fin logramos obtener lo que fue información. Igualmente se soldaron los pines, se acomodaron los cables de manera correcta, se agregaron algunos pines del lado de la plaquita, encendimos nuestro módem y por fin empezamos a obtener información. Todo lo que van a ver en estos momentos pues es cómo se inicia un módem. Nos dice que presionemos cualquier tecla o en algún momento pues va a empezar a darnos toda la información, nos da el modelo, a qué velocidad va y pues nos empieza a dar absolutamente pues toda la información que está dentro de nuestro módem. Va a llegar un punto en donde nuestro módem ya nos va a pedir lo que es una contraseña para poder acceder como tal al módem y poder hacer ciertas configuraciones. Le vamos a dar, en este caso pues fue en Enter para continuar. Ingresamos la contraseña que normalmente se encuentra en la carcasa del router y le damos Enter. Aquí ya nos va a aparecer pues la terminal de nuestro router, por decirlo de alguna manera. Y pues son algunos de los comandos que podemos utilizar dentro del router. Eso es lo que se está mostrando en este momento en pantalla. Paso 5. El siguiente paso fue dumpear la memoria con ayuda de la pinza que venía incluida en el chip programador, la cual se debe conectar a la memoria de nuestra plaquita. Y esta se debe conectar de acuerdo a un hoyito que viene en el chip, el cual nos indica de qué lado va el cable rojo de la pinza, ya que si conectamos de manera incorrecta la pinza, podemos llegar a quemar el procesador donde se encuentra la memoria y con esto perder la información que requerimos. Durante este proceso tuvimos algunos intentos fallidos debido a que la pinza no lograba atorarse bien en las patitas de la memoria. Sin embargo, después de varios intentos se logró conectar de manera correcta la pinza. Y se procedió a conectar la plaquita que hemos estado trabajando, es decir, el chip programador, a la computadora, en donde ya teníamos el programa de la CH341A Programmer, es decir, de la plaquita, para poder obtener el archivo binario de la memoria. Esto puede tardar algunos minutos o segundos dependiendo del peso de la memoria. Unos momentos después. Después de que obtuvimos el archivo binario, hicimos una copia de este. Que es donde íbamos a trabajar las modificaciones del mismo. En este caso, para esta práctica realizamos solamente la modificación del SSID de nuestra red, que en este caso inicialmente teníamos Infinitum y lo cambiamos por Samantas, debido a que debe de ser de la misma longitud la palabra por la que la cambies. Para esto tuvimos que acceder a una página donde tuviera un convertidor a hexadecimal, en el cual nos daban los numeritos que teníamos que ir metiendo.
por lo cual tuvimos que pasar al archivo binario, buscar la palabra infinitum las veces que apareciera y cambiarlo por Samantas para que funcionara de manera correcta las modificaciones que realizamos. Una vez que ya habíamos modificado el archivo, lo guardamos para posteriormente ocuparlo. Como paso 6, y una vez obtenidos nuestros archivos binarios con la información de nuestro módem, lo que hicimos fue convertir los archivos binarios a hexadecimal utilizando el comando hexdum-c y el nombre de nuestro archivo, en este caso bpd.bim y bpd-original.bim, ya que son los nombres de los dos archivos, tanto el original sin modificaciones y el que sí fue modificado. Por último, con el comando diff encontramos las diferencias que hay entre los dos archivos binarios. En este caso, pues es el que cambiamos, que es el SSID, que cambió por infinitum a Samantas. Con esto concluimos nuestra práctica de ingeniería inversa. En teoría debimos pues tener más cambios, pero por falta de tiempo no se pudo lograr. Pero pues al menos pudimos comparar esta parte de que cuando se modifica un archivo, mientras se respeten los caracteres, va a seguir funcionando y regresar el firmware a nuestro módem.